Tenemos completa cobertura sobre este tema. Vamos a iniciarla desde Washington. En Georgetown se encuentra nuestro enviado especial, reportero de América Noticias, Rolando Nápoles. Buenas noches, Rolando. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué ha pasado? Sí, muchas gracias. Muy buenas noches. Efectivamente, mantenemos esta cobertura especial de América TV desde aquí, desde Washington. Hoy concluyó aquí esta segunda ronda del diálogo entre Estados Unidos y Cuba. Y quiero destacar algunos puntos. Por ejemplo, Cuba ha dicho que no ha puesto como una precondición que la saquen de la lista de países terroristas para restablecer este tipo de relaciones con Cuba, con Estados Unidos. Ese es un punto que hasta ahora había sido una condición de Cuba. Bueno, Cuba ha dicho hoy que no va a ser una precondición. Por otra parte, también reiteró este reclamo, realmente es un reclamo que ha mantenido en todo este tiempo y hoy dijo que lo volvió a presentar en esta segunda ronda de diálogo con Washington. Hay un punto también importante, y perdonen si de alguna manera estamos aquí un poco friolentos en estas calles de Washington, es que aún no hay definido una fecha para el restablecimiento de relaciones, tampoco para la apertura de las embajadas. Ambas delegaciones, sin embargo, han dicho que tienen mucho optimismo para que en las próximas semanas realmente pueda darse un paso definitivo para este restablecimiento de vínculos entre ambos países. Tampoco hay una fecha sobre una nueva ronda de diálogo entre Cuba y Estados Unidos, aunque dicen que va a mantener una comunicación continua entre los dos países. Estados Unidos le aseguró a Cuba que va a seguir trabajando, que sigue trabajando, que continúa trabajando para solucionar el tema de quitarla de la lista de países terroristas. Así que es más o menos un resumen de lo que ha pasado hoy. Ha sido un día muy frío en Washington, realmente extrañando mucho el calor de Miami, pero reitero, no hay fecha definida para que Cuba y Estados Unidos restablezcan definitivamente las relaciones diplomáticas. Es todo lo que tengo desde Washington. Ahora regreso al estudio con ustedes. Muchísimas gracias, Rolando. Ahí tenían a Rolando Nápoles, nuestro enviado especial, reportero de América Noticias. Nos acompañaba desde Washington, la capital. Bueno, vamos ahora con el análisis. Vamos a tener un invitado aquí en el estudio, otro en Nueva York. En el estudio está conmigo Enrique Patterson. Enrique, conocido de todos ustedes, analista político, sociólogo. Gracias, Enrique, por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches. Y vía Skype desde Nueva York me acompaña el profesor de Baruch College, Ted Henken. Profesor, buenas noches. Gracias. Enrique, ¿hay mensajes cruzados en todo esto? Tú sabes que las relaciones diplomáticas, las relaciones entre los estados es como un ballet, ¿no? Que tiene ya una coreografía. Lo que estamos viendo aquí es este ballet, pero ya nosotros sabemos lo que va a pasar. Ya la coreografía la tenemos vista. Ya existe la decisión política de que se van a restablecer relaciones. Los dos países han acordado en eso. Por lo tanto, si la decisión política existe, lo único que se está discutiendo es cuánto regateo, cuánto más o cuánto menos se puede obtener, pero eso va a ocurrir. Y Estados Unidos quiere hacerlo antes de la Cumbre de las Américas porque quiere influenciar más en América Latina y el tema de Cuba la está bailando. O sea, para Estados Unidos es importante eso. Cuba está cediendo. Si nos olvidamos ahora, si nos recordamos el discurso de Raúl Castro en Costa Rica, era con una retórica, estamos exigiendo, no, Cuba está recibiendo lo que Estados Unidos ya decidió que le iba a dar, porque es la que está necesitada y no está en posición de hacer exigencias, porque sencillamente de donde único que puede entrar un poquito de dinero para ver si sobreviven el tiempo que les queda es de aquí. Estados Unidos tiene las cartas en la mano y todo lo demás es paisaje. Todo lo demás es paisaje. Ya retiraron la condición de que la sacaran de países terroristas y no la van a quitar hasta que no se obtenga algo que no sabemos qué es, que Estados Unidos quiere. En estos 18 meses de negociaciones estaba ya todo cocinado. O sea, si ya se toma la decisión política, lo único que se está negociando es cuánto me vas a dar, cuánto te voy a dar para poderlo hacer. Pero si la decisión política se tomó, todo lo demás es cómo llegamos ahí y es más bien técnico, ¿no? Que este es otro problema y el otro, pero la decisión política es lo importante. Vamos ahora con el secretario Kerry. Él aseguró que la evaluación para sacar a Cuba debe ser completa y que esta debe constatar que Cuba no ha participado en planes terroristas en los últimos 6 meses.
The state sponsorship of terrorism designation is a separate process. It is not a negotiation. It is an evaluation that is made under a very strict set of requirements, congressionally mandated, and that has to be pursued separately, and it is being pursued separately. And we will wait for that normal process to be completed. It requires a finding that over the course of last 6-month period, the country in question has not been engaged in supporting, aiding, abetting different language, international terrorist acts. And that evaluation will be made appropriately, and nothing will be done with respect to the list until the evaluation is completed. Tenían la declaración del secretario Kerry. Vamos ahora a Nueva York. Profesor Henken, buenas noches nuevamente. Gracias por acompañarnos. Enrique Patterson, aquí en el estudio, decía que esto es como una coreografía y que ya se sabe cómo va a terminar, que es lo que estamos viendo es nada, la coreografía en el medio. ¿Usted qué piensa? Bueno, toda diplomacia es coreografía, entonces sí, estoy de acuerdo que hay una coreografía aquí y yo creo que Obama quiere tener esta decisión ya para marzo, para poder ir a la cumbre ya con un anuncio que Cuba ya no está en la lista. Pero eso no quiere decir que el resultado ya está hecho de antemano, y yo creo que, a mi juicio, lo que está pasando aquí es que Cuba estaba en la lista de países de que apoyan el terrorismo por una razón política. Entonces, sacando a Cuba de la lista no es una decisión política, sino es como ir y realmente mirar cuáles son los hechos, cuál es la cosa real. Yo creo que es hora de realmente mirar los hechos. Yo creo que no hay justificación. Si había en algún entonces, ya no hay. De hecho, Cuba ha estado jugando un papel positivo, facilitando el proceso de paz en Colombia. Entonces, yo creo que ahora con Menéndez sacando del aire la idea de que estos norteamericanos que viven en Cuba como fugitivos de la justicia son algún tipo de terroristas, es ya para mí es algo desesperado por parte de él, tratando de meter algo que no cabe dentro de este saco. Enrique. No, en general yo pienso que hace mucho tiempo que Cuba no está apoyando acciones terroristas. Lo que quiere decir, no es lo mismo apoyar el terrorismo que apoyar a gobiernos represivos, ¿no? Y Cuba lo que está haciendo... ¿Cómo interpretamos lo del barco de Panamá? Bueno, eso fue una chapucería que... Por eso es que van a esperar los 6 meses para poder sacar el incidente del barco. Por eso fue una chapucería. O sea, Raúl Castro ha jugado muy bien sus cartas, ¿no? Como estadista, yo pienso que es un mejor estadista que su hermano. Él no quiere pasar la historia de nada de eso, pero como estadista ha jugado muy bien sus cartas. Y lo del barco realmente no cabía en la lógica de lo que le estaba haciendo. Fue una tremenda chapucería que le va a demorar ahora salir de la lista, pero bueno, esto es un proceso de 6 meses. Realmente Cuba lo que está haciendo ahora es, con los países que tienen relaciones diplomáticas y que tienen afinidad y alianza política, lo que está es apoyando la represión que esos gobiernos hacen contra su ciudadanía, pero eso no se llama terrorismo. Eso sencillamente que Cuba apoya esas políticas represivas. Pero eso no podemos decir que es terrorismo. Terrorismo es apoyar, por ejemplo, a la FARC. Ya Cuba más bien lo que está es ayudando a la FARC a salir de eso. Las guerrillas que Cuba incentivaba en toda América Latina se ha retirado. Entonces, ese concepto ya no cabe.
Hay una fiebre, sin lugar a dudas. Cuba se ha puesto de moda, ¿no? Hemos visto el gobernador de Nueva York, Cuomo, ha dicho que va a visitar Cuba próximamente. Y también hay un video que ha trascendido, uno en el que aparece Naomi Campbell en Cuba, por cierto, tiene un incidente con un fotógrafo, ese es uno que hay. Y también Paris Hilton, que ha visitado Cuba, no se sabe exactamente dónde fue que se quedó. Y se ha cuestionado mucho si se quedó en el que fue el famoso hotel, ¿no?, de su bisabuelo. Regreso con Henken a Nueva York, el tema del terrorismo y de la extradición. Vidal, la funcionaria cubana, Josefina Vidal, desestimó la extradición de Joan Chesimard a Cuba. Dice que Cuba le había conseguido asilo político. ¿Cómo se va a manejar esa situación? ¿Cómo se va a manejar la situación? Yo creo que eventualmente estos que están refugiados, justamente políticos en Cuba, se va a tocar porque yo los veo igual que los cubanos que están en Estados Unidos, que llegaron como refugiados, pero que han sido declarados excluibles, deportables. Entonces yo creo que vamos a llegar a un punto, dentro de un año quizás, o 6 meses, donde eso sí se va a incluir en las negociaciones de los dos países. Yo creo que es una coreografía estas reuniones de diplomacia y siguen enfocados realmente en establecer las bases y después van a tocar los temas y van a llegar a los temas más controvertidos ya dentro de mucho tiempo o más, digamos, 6 meses, un año. Pero yo creo que casi nada es off the table, ¿no?, fuera de la mesa de negociación. Pero yo creo que al principio los dos lados tienen que declarar abiertamente que no vamos a hablar de eso ahora. Pero bueno, yo creo que todo está en la mesa, salvo, vamos a decirlo abiertamente, que Cuba no va a negociar lo que ellos llaman su soberanía, ¿no? Y por eso hablar de derechos humanos va a ser un punto clave, pero difícil, necesario, pero muy sensible, porque obviamente lo ven que Estados Unidos hace demandas sobre derechos humanos en Cuba, ya es una intromisión. Yo creo que Estados Unidos va a tener más argumento ahora, ya con la idea de declarar el embargo un fracaso, porque va a tener quizás más apoyo de otros países en el hemisferio. Enrique, ya para finalizar, el profesor Henken hablaba de los temas controvertidos. Vamos a pasarlo esto al ámbito de derechos humanos, de democracia, de elecciones libres. ¿Esa conversación en algún momento va a tocar esos puntos? Bueno, a mí me parece que los temas de derechos humanos no... O sea, Cuba dice que los temas de derechos humanos pertenecen a la esfera de la soberanía. Pero Estados Unidos no puede aceptar que el tema de los derechos humanos pertenece a la esfera de la soberanía. Sí pertenece a la esfera de la soberanía las elecciones libres. ¿Cómo el gobierno cubano va a resolver la contradicción de que converse sobre derechos humanos y dejar fuera el tema de las elecciones libres? El gobierno norteamericano no tiene por qué exigirle al gobierno cubano que haga elecciones libres. Somos los cubanos los que tenemos que lograr que en Cuba haya elecciones libres, porque de lo contrario, si no son los cubanos los que presionando logran eso, el día que Estados Unidos tenga otros intereses se vuelve a perder la democracia. Ahora, el tema de los derechos humanos es universal y trasciende la soberanía de los países. Y ahí, en el tema del respeto a los derechos humanos, sí Estados Unidos tiene que establecer determinados estándares, que el gobierno cubano no va a ser capaz de cumplir, pero por lo menos una presión en la cual tiene que ir relajando cosas. Yo pienso que el gobierno cubano está en un estado de necesidad. Y que al estar en un estado de necesidad, al margen de la retórica, poco a poco va a hacer algún tipo de concesión en los derechos humanos, y esa concesión va a ser hasta el punto en que ellos no se sientan afectados en el poder. Pero lo que pasa es que entonces la ciudadanía cubana es la que tiene que seguir presionando por estos espacios hasta lograr un cambio de régimen que a lo mejor se demora 20 años, 15, 10 o 8. Pero hay que ver las cosas con realismo, ¿no? Si la ciudadanía cubana no se empodera cívicamente y empieza a presionar sobre el Estado, no hay Estado desde fuera
que pueda lograr que se instaure en Cuba un régimen democrático y un Estado de Derecho. Tú hablabas anteriormente, decías paisaje. Vamos a ponerles a ustedes ahí en pantalla, lo mencionaba anteriormente, imágenes de Naomi Campbell en Cuba, Paris Hilton. ¿Qué piensas? Ahí está, Paris Hilton. Ahí la tienen a Paris Hilton en La Habana Vieja específicamente. También Naomi Campbell, que ha estado en Cuba, el gobernador Cuomo también ha anunciado que va a ir. ¿Qué piensas de esa fiebre de Todo el mundo visitas? quiere hacerse la foto pre a la caída del régimen, y no creo que sea por solidaridad con el destino de los cubanos, sino que forma parte de la moda de estas personalidades que quieren tener su foto. No, yo estuve en Cuba antes que eso terminara. Yeah. Claro que estas visitas, aunque esto no sea el objetivo de ellos, se enfocan más sobre Cuba, y el régimen va a estar más observado porque esto se va a convertir en una moda. Pero esto no tiene nada que ver con el destino de los cubanos, de esta gente van a Cuba tratando de que los cubanos tengan más derechos o algo de eso. Va a hacerse la foto y a salir en una revista y decir, yo estuve allí, mira, antes que esto se cayera. Gracias, Enrique, por haber estado con nosotros aquí en el programa. Enrique Patterson, analista político, sociólogo. Y también desde Nueva York, las buenas noches a Ted Henken, profesor de Baruch College, que nos acompañaba. Vamos a la pausa. Al regreso...